¿Qué tal, profesor? En esta ocasión nuestro grupo hablará sobre las desapariciones, ejecuciones y torturas extrajudiciales hechas en la base militar Cabitos. En el año de 1980, en el mes de mayo, el grupo Sendero Luminoso da inicio a los actos contra el Estado peruano, siendo así las principales vulneradas las provincias del país, cometiendo actos atroces contra todos los pobladores de las zonas rurales. En respuesta a estos actos cometidos, en el año de 1982, el presidente Fernando Belaúnde Terry declara el estado de emergencia en varias de estas provincias que han sido vulneradas. Una de las medidas tomadas durante este periodo fue la instalación de un batallón en el cuartel número 51 Domingo Ayarza en Huamanga, más conocido como Los Cabitos, donde se llevarían a cabo sus operaciones. Sin embargo, una vez que el ejército tomó el control de esta zona, múltiples denuncias se hicieron presente por el tema de violación de derechos humanos. Múltiples pobladores argumentaban de que se hacía una detención selectiva. Por otro lado, también ya se hacía presente las denuncias por desaparición de sus familiares y de que estos agentes se negaban a identificarse de algún tipo. Es aquí donde nos preguntamos qué es lo que sucedía en esta zona de la serranía peruana, por qué se les acusaba a estos inocentes pobladores como miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso. Buenos días, mi nombre es Maricielo Rubí Jauregui Cóndor y voy a explicar sobre las actividades del Sendero Luminoso. Las actividades del Sendero Luminoso es un partido comunista del Perú que inició en Ayacucho a finales de la década de los 70. Tras el inicio de su lucha armada, en mayo de 1980, los activistas comenzaron a realizar atentados. Uno de los primeros fue el atentado en un colegio cuando hacía desfile militar en dichas fiestas de su ciudad. Atentaron con dinamitas y también en estaciones de radio. En tanto, en 1981 empezaron a perpetuarse ataques públicos a autoridades, a policías y funcionarios públicos en diversas localidades de Ayacucho. Y el 12 de octubre de 1981, después del violento ataque a la policía, el presidente Fernando Belaúnde Terry puso a la ciudad en resguardo y asegurando la garantía y la seguridad personal. Y en 1982, dando a conocer a la subcomisión de Sendero Luminoso, asaltaron al penal de Huamanga, originando el escape de 254 reos. Teniendo esto una respuesta inmediata, asesinaron a 3 presos que estaban internados en dicho penal. En el mismo año, en septiembre del mismo año, el multitudinario entierro de Edith Lagos del Sendero Luminoso demostró que había alcanzado un alto respaldo popular. Así, en diciembre de 1982, el general Roberto y el general Adrián, junto con el coronel Wilfredo Mori, se instalaron en el cuartel número 51 de la base militar Los Cabitos para así ahí hacer su centro de operaciones para culminar con el Sendero Luminoso. Bueno, todos estos casos tenían un patrón sistemático que fue analizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pues esto más que todo era para apreciar el patrón que seguían las fuerzas militares, ¿no? El personal militar más que todo contra la subversión, o sea que por Sendero Luminoso, ellos creyendo así pues. Pero más que todo se caracterizaba por una detención arbitraria, aparte de una conducción de detención militar, tortura,
liberación también selectiva, ejecución extrajudicial y desapariciones. Pues ellos, al momento de que se puso pues el estado de emergencia en Ayacucho, Huamanga, ellos detenían así por la calle o dentro de la casa, ya sabiendo el nombre de aquella persona que iba a ser detenida, iba a ser interrogada, supuestamente interrogada, porque en cierto modo cuando llegaban, o bueno, les decía a los familiares o a la misma persona que iba a ser interrogada, los llevaba al cuartel Cabito, bueno, al cuartel Los Cabitos o a la Casa Rosada para ser interrogados supuestamente, pero no fue el caso, porque lo que hacían en realidad era secuestrarlo. Y aparte de secuestrarlo, venía la tortura, las desapariciones y los asesinatos. Esto se dio parte por, más que todo, por la, como dicho anteriormente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fueron casi 188 casos, se puede decir. Y estos se dieron entre 1983 y 1984. Más que todo, como hemos dicho, en la provincia de Huamanga. Bueno, para ilustrar más o menos, hemos detallado 3 casos. En estos 3 casos vemos la actuación de la fuerza militar, ¿no? Bueno, la fuerza del orden en estos actos, representando, como les dije, en estos 3 casos, uno de ellos es secuestro y tortura, el segundo es secuestro y desaparición, y el tercero que tenemos también es secuestro, desaparición secuestro, desaparición y asesinatos. Aquí vamos a ver estos casos. Mi nombre es Luis Jairo Morales Pozo. Hablaré sobre el secuestro y tortura de Edgar Timoteo Noriega Ascue y su esposa Olga Gutiérrez Quispe. En el mes de julio de 1983, en horas de la madrugada, un grupo de aproximadamente 10 personas uniformadas, armadas y encapuchadas ingresaron rompiendo la puerta del domicilio de Edgar Noriega Ascue, ubicado en el sitio de San Juan Bautista, en la ciudad de Huamanga, que se encontraba en estos momentos con su esposa Olga Gutiérrez Quispe, quien narró los hechos de la siguiente manera. A mi esposo lo golpeaban, lo acusaban de ser senderista, lo bajaron por una zona, al parecer Puracuti, donde lo amenazaban de muerte, rastrearon armas en caso de no admitir vínculo con el terrorismo. Le aplicaban golpes con la mano y el pie en la espalda. Eso duró alrededor de 1 hora. Luego lo condujeron al cuartel Los Cabitos de Huamanga. Para conseguir que reconociera su supuesta militancia, el señor Edgar apresaron a su esposa, que se encontraba embarazada, y la torturaron en su presencia. La siguiente es la versión de su cónyuge, Olga Gutiérrez. Soy golpeada brutalmente con patadas en la espalda, me aplastaban con la mano los senos, los brazos me torcían hacia atrás y me decían que afirme que mi esposo era cabecilla y que hacía escuelas populares. Insultándome me llevaron a otro cuarto, donde se encontraban otras personas detenidas, 3 varones y una mujer, que se encontraban visiblemente maltratadas físicamente y tenían aparentemente varios días de detenidos, lo cual me decían que no encontrábamos en el interior del cuartel Los Cabitos. Así fue la versión de la cónyuge del señor Edgar, que horas después fue liberada, fue tirada como un perro en su casa con una frazada. A su vez, Edgar Ascue narró que tras permanecer un mes recluido en las instalaciones del cuartel Los Cabitos, fue trasladado a la dependencia de la Policía de Investigaciones de Huamanga. Bueno, vengo a hablar del segundo caso, y este caso corresponde al señor Arquídes Alcázar Mendoza, que aquí veremos el secuestro y desaparición del señor. Bueno, más o menos esto ocurre en 1983, que entra a un grupo de la fuerza del orden a su casa de los padres del señor Arquídes, ¿no? Y es donde lo detienen y también es obligado a ir con ellos. No obstante, es donde los padres salen y identifican a la fuerza militar y también a la policía de investigación.
pues al momento de interrumpir ellos se identifican a ellos y de todas maneras lo llevan al señor Alquides al cuartel Los Cabitos, pues, ¿no? Y es donde ahí lo someten a maltratos, torturas, aparte del secuestro que ya tenía, porque lo tienen varios días, ¿no? Esto se da a conocer más que todo por un suboficial del ejército. Pues al momento ya de varios días es donde los padres de Alquides se enteran de algo. Es que su hijo es subido a un helicóptero y ya no lo vuelven a ver, no lo vuelven, o sea, no se sabe nada más de él. Y pues es donde los oficiales emiten un oficio en donde afirman que el señor Alquides jamás fue detenido por la fuerza militar, ¿no? Y en todo caso vemos que esto es mentira, ¿no? Más que todo por los padres que identificaron a la fuerza del orden, que fueron los militares y los policías de investigación, al igual que el suboficial que después da a conocer que fue, o sea, que estuvo ahí y fue maltratado y fue maltratado y también torturado, ¿no? Y posteriormente a ser desaparecido. Secuestro, desaparición y asesinato de Alejandro Noa Yupanqui. Alejandro Noa Yupanqui fue detenido el 8 de noviembre de 1983 a las 2 de la madrugada en su domicilio ubicado en un populoso barrio de la ciudad de Ayacucho. Un grupo de militares ingresó violentamente a su casa y realizó un registro minucioso del lugar. Según lo señalado por su madre, Clementina Yupanqui Pariona, en la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial de Huamanga, los atacantes de su hijo lo subieron a un camión y lo llevaron hacia el cuartel Los Cabitos. Félix, el hermano de Alejandro, en ese momento tenía 13 años, y narró ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación que su hermano fue levantado de la cama por 4 militares, pero este estaba semidesnudo y le indicaron que se ponga ropa. Se puso una chompa, un pantalón y lo sacaron descalzo hacia la calle. Félix salió a la calle para observar, divisando a varios militares y a su hermano siendo subido a un camión. Además, agregó que los militares solamente ingresaron a algunas casas de la zona, por lo cual evidenciaría que tenían información previa. Además, aseveró que estos militares eran del cuartel Los Cabitos, ya que vestían uniforme verde, llevaban pasamontañas negras y armamento FAL. Y esto está confirmado por la declaración testimonial de Isabel Guamancusi Zabaleta, ya que ese mismo día se habían llevado a su hijo Walter Rómulo Cueto Guamancusi. También se llevaron otros jóvenes de la zona, incluido Alejandro Noa Yupanqui. 4 días después del secuestro, uno de los vecinos fue liberado y le contó a Félix que Alejandro había sido metido a un costal y pateado en la cabeza por varios militares, para después ser arrojado a la parte posterior de un camión. Lamentablemente, una semana después de estos hechos, se encontró el cuerpo de Alejandro en estado de putrefacción en un basural llamado Puracuti. En ambos casos, los testimonios de los familiares de los implicados que se salvaron y los mismos militares que dieron su testimonio fueron clave para dar a conocer los hechos. En el cuartel Los Cabitos, las víctimas fueron atadas con los brazos hacia atrás y elevadas en el aire mediante sogas y poleas, para luego ser golpeadas, apaleadas y recibiendo puntapiés en todo el cuerpo. También fueron sumergidas en un cilindro de agua y muchas veces con detergente, torturadas con electricidad en los genitales. Se les privaba de agua y alimentos durante varios días. En ocasiones les daban desperdicios de comida. Además, en algunos casos se les hacía escuchar los gritos de dolor de algún familiar cercano que estaba siendo torturado. Las denuncias sobre violaciones de derechos humanos se incrementaron desde que el ejército asumió el control de la zona, y la mayoría de acusaciones presentadas por el Ministerio Público y los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación señalan a los militares como ejecutores.
Es importante destacar que los crímenes de lesa humanidad deben ser castigados y desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, las obligaciones del Estado respecto al respeto y garantía de los derechos humanos están consignadas en un documento jurídico.